Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria, energía, éter 2, pulsación del eje central número 10. Este es un vídeo, el vídeo número 2, que alude a otro anterior. Entonces, nosotros en este vídeo vamos a recordar cuestiones que se plantearon en el anterior, que serían que quizás la máxima tecnología pues fue empleada con carácter general en Tartaria, y a la máxima tecnología nos referimos a la tecnología que utiliza el éter, que el éter, dijéramos así, que es el transmisor de la pulsación del eje central en el modelo de la Tierra cóncava convexa. Entonces, nosotros decimos que quizás esta tecnología, que se basa en captar el poder del éter omnipresente, pues estuvo empleada para uso, dijéramos así, común o de la mayoría de una ciudadanía en Tartaria. Y entonces nosotros también tenemos que decir que una tradición secreta pues conoce y emplea los mismos esquemas simbólicos del poder tecnológico del éter. Eso es una hipótesis que nosotros presentamos para que cada persona aplique su discernimiento. Estos mismos esquemas pues los emplearon las más antiguas culturas, y hemos visto la cultura Sumer de Sumeria y la cultura Hongshan del Asia, que precisamente pues emplea estos esquemas de conocimiento. Por tanto, esto nos sugiere a nosotros que este poder fue conocido y utilizado en ciclos pasados. Y en este vídeo también vamos a presentar un artefacto que se denomina Vajra, que consiste en el esquema de 6 rayos, es decir, los 6 días de la flor de la vida, o los 6 días de la creación, o los 6 días que emplea realmente la pulsación del eje central en el modelo cosmos cóncavo convexo. Pero están, dijéramos así, estos 6 rayos, en vez de incidiendo en un centro, que eso es lo natural, pues están divergiendo, es decir, están afectando el exterior. Por tanto, en lugar del movimiento de la creación inicial, pues están aplicando no a la creación, sino a la destrucción, es decir, al poder. Y ese es el poder establecido, el poder de control establecido en esta dimensión, es la hipótesis, o dijéramos así, la teoría que nos dice a nosotros nuestra investigación y nuestra opinión. Por tanto, nosotros, este vídeo, que tienen aquí su esquema, vamos a ir desarrollándolo, pues recordando precisamente el anterior. Entonces repetimos a este vídeo que tienen aquí, poniendo este título que observan en pantalla, porque nos basamos en él, para que otras personas investiguen este tema, porque este tema para nosotros, dijésemos así, que es reciente, y nosotros estamos tomándolo como hipótesis. Entonces sería, poseía Tartaria, Tartaria sería como ya hemos visto en el vídeo anterior, pues uno de los imperios más extensos, que serían y estarían incluso próximos en el tiempo, porque estarían en el tiempo de la prerrevolución comunista rusa. Entonces poseería Tartaria energía éter sin cableado, porque esta es la tecnología precisamente del éter. Y entonces esto es la pregunta, y volvemos a recordar precisamente el mapa y remitimos al vídeo anterior, este mapa de 1806, en que nos presenta la Tartaria grande en violeta y la pequeña, un inmenso, quizás el mayor imperio que hubo en esta tierra, pero se destruye y se cambia por dos, podemos decir, esto es hipótesis, por dos acontecimientos, precisamente, o lo que se denomina un diluvio de barro, aproximadamente en la mitad del 1800, es decir, recientemente. Y aquí están viendo precisamente una de esas fotos de ese tiempo en que parece precisamente que ha habido una inundación de barro, una gran destrucción o cataclismo. Este es el Kremlin y este es en la actualidad. Entonces, precisamente, esto también es uno de los hechos que nos hacen y nos dan a nosotros
más vistas o más posibilidades de realidad, porque existen muchísimos en todo el mundo y sobre todo aquí los estudian, como hemos visto en el vídeo anterior, investigadores rusos sobre todo, que gran cantidad incluso de ciudades y edificios antiguos que siguen estando desde ese tiempo, pues, pero se ve que ha subido el nivel de la tierra, quizás por eso se le llama inundación o diluvio de barro. Y aquí están viendo cómo están descubriendo toda esta parte de este edificio. Entonces ha sido sometido a una inundación y por eso estas partes de las ventanas, pues vemos aquí, después de la reconstrucción, pues se vuelve a tapar toda esta parte y entonces estas ventanas, ya dijimos en el vídeo anterior, que quedan a medio cubrir. Entonces eso no tiene sentido en una construcción que tú construyas de esa forma. Ahora sí tiene todo el sentido después de un tipo cataclismo que de un modo sorprendente vemos que estas cuestiones tan relevantes pues son silenciadas, no podemos decirlo de otra manera, porque el poder establecido, dijéramos así, que domina todos los hilos de comunicación de esta realidad, y eso lo podemos ver en el presente. Entonces, a raíz de esas fechas en que no solamente por ese cataclismo, podemos decir así, sino también por una revolución, la revolución rusa, pues se borra todo este conocimiento. Pero en muchas ciudades y edificios de esa época, pues se ven como aquí en París, precisamente, que empiezan a cambiar también muchas de las cosas que no tendrían que cambiar, precisamente, como vemos aquí este edificio que parece un gran palacio, una gran construcción en 1910, en París, la Torre Eiffel, y vemos ya como en la actualidad, en 2016, pues ha desaparecido totalmente, porque entonces esas huellas de esos cataclismos pues fueron realmente pues cambiándose tapando precisamente ese pasado del que no tenemos noticias, solamente algunos investigadores pues podemos ir llegando a conocerlo, y precisamente lo que terminó de tapar todo este conocimiento de esa antigua Tartaria, donde nosotros en el vídeo anterior y en este vamos a mostrar por algunos investigadores que quizás tenían ya esta tecnología etérica dijéramos así, de la energía del éter, energía eléctrica sin cables, pues precisamente la revolución comunista de 1917, como estamos viendo aquí, pues es la que ya precisamente pues borra todo este conocimiento como desde siempre. Pero también precisamente en esta torre de 1901 a 1917 en Estados Unidos, pues otro europeo de la parte de Serbia o de la antigua Yugoslavia, Nikola Tesla, pues entonces realiza, como todo el mundo sabe y que ha permanecido también muy silenciado, pues grandes avances y tenía cerca de unas 300 patentes, un auténtico sabio, pues precisamente esta misma energía que toma el éter, porque el éter es la auténtica fuerza de esta realidad y no es la gravedad la que nos jala hacia abajo, es el éter el que nos empuja precisamente desde la parte, dijéramos así, más sutil, que puede ser la parte atmosférica. Y entonces aquí precisamente a Nikola Tesla, pues en Estados Unidos, porque en todo el mundo existe un mismo poder, en Estados Unidos y en Rusia, esa es nuestra opinión e investigación, pues evidentemente no le dejan llevar ese proyecto que nos proveería a incluso esta torre que él realiza, que se le da el nombre de la Torre Tesla. Pues ven aquí que la están ya la están derribando porque no le favorecen ese proyecto de utilizar la energía libre del éter. Pero lo mismo que está pasando paralelamente con Tartaria, que se silencia. Entonces recordamos el vídeo anterior cómo muchas de las imágenes que ponemos para que la persona las investigue, pues se está viendo que existía lo que se llama pues la energía del éter sin cables, rejillas sin cables. Esto era anterior a esta revolución rusa, y por eso vamos a poner algunas. En el vídeo anterior ya pusimos imágenes que investigadores recopilan de ese pasado, vamos a poner unas cuantas más. Vemos aquí esta otra ciudades, como estamos viendo aquí precisamente, pues las rejillas, el cableado, mejor dicho, el no cableado, utilizando la energía del éter. Al igual que estamos viendo aquí, también estamos viendo aquí precisamente estos postes que no precisan de cables, es decir, es la transmisión inalámbrica, lo cual favorece y beneficia a la humanidad, pero la humanidad, como
los dirigentes, podemos decir, tienen otro modo de sometimiento, pues utilizan y precisamente incluso procedimientos más complicados como el cableado. Aquí estamos viendo precisamente otras de esas imágenes de esa antigua Tartaria, que sería la Rusia y todo el territorio inmenso de esa Tartaria prerevolucionaria. Entonces, cuando esta energía, que es la energía libre, sin cables, pues fue destruida, pues las antiguas postes o plantas de estos postes que utilizaban precisamente esa energía del éter, pues fueron cambiados en centrales telefónicas. Entonces a las que se les aplicó los cables, como estamos viendo aquí, todo el enjambre de cables, lo estamos viendo aquí, que nos dicen que parecerían como telarañas, porque entonces ya se impuso el cableado, y antes era muy evidente por la parte exterior, pero esto evidentemente en la actualidad pues ya sabemos que pasa más desapercibido, pero es el cableado actual. Y vemos aquí precisamente estas fotos tan expresivas como utilizando la energía inicial del éter libre sin cableado, pues ahora están utilizando esos mismos postes para imponer el cableado que se ha impuesto en todo el mundo y que también en Estados Unidos pues no le permitió realizarlo a Nikola Tesla. Y este vídeo lo traemos también porque hemos dicho que este conocimiento, según nuestra investigación, pues que es el conocimiento del poder del éter y el poder tecnológico máximo, que nosotros decimos que está presente al inicio de cada ciclo, porque nuestra concepción de la historia son ciclos que precisamente pasan este tipo de cataclismos naturales o provocados, y se impone una nueva época borrando ese pasado. Pero los que tienen el poder establecido en esta dimensión, pues ellos sí tienen desde siempre este conocimiento. Entonces, en el vídeo anterior que hemos visto, para que la persona lo busque en el inicio de este trabajo, pues vemos que también en ese vídeo se presenta pues este esquema, este dibujo, representación, que es el renacimiento de la Francia como nación en 1789. Esto es consecuencia de la Revolución Francesa, que está dedicado precisamente, este esquema, dibujo, está dedicado y presentado a la Asamblea Nacional en julio del 13 de 1970 como un modelo de, dijéramos así, de monumento de Estado, o un tipo también de sello, es decir, para establecer precisamente este dibujo y este esquema precisamente para el nuevo cambio cíclico de Francia y en todo el mundo, que también nosotros decimos que es un mismo poder. Pero lo que nos interesa precisamente, que fue presentado en 1788, precisamente este dibujo y este esquema, aquí nos dicen los autores D'Urby y Geoffroy, y que fue grabado por Quevedo, y el autor nos dice el nombre del autor, pero sobre todo lo que nos interesa es que aquí está presentado el llamado Vajra. El Vajra, fíjense las dos palabras, que esto pertenece a nuestro campo particular de estudio de artefactos de la más remota antigüedad. Pues el Vajra, fíjense que incluso hasta los nombres son fonemas que vienen desde siempre. Baj, pues viene de Baal y de Babilonia, que es un fonema milenario, y Ra, pues viene del dios Ra, que es una continuación de este adoctrinamiento en Egipto. Fíjense qué nombre más especial precisamente para este dispositivo tecnológico que estamos viendo aquí, que en este esquema, que no nos vamos a meter a decodificar, pero solamente nos vamos a centrar precisamente en la parte central, que vemos aquí el personaje que parece un dios o una diosa femenina, y como en su mano izquierda pues tiene cogido por el centro este artefacto que véanlo, son 3 rayos. Y aquí vean también claramente los 3 rayos, es decir, nos está diciendo un dispositivo de poder. ¿Qué poder será? Pues el poder del éter, evidentemente, que da toda esta tecnología. Entonces, nosotros queremos decir, para que vean que un mismo poder se proyecta desde las más remotas culturas, como puede ser Honsa, o puede ser en este caso más concreto la civilización sumeria, como presenta estos mismos esquemas. Entonces, aquí lo vemos de la misma manera, y ponemos puesto aquí en la parte inferior precisamente
Vajras que sobre todo están elaborados en Tíbet. Pero podemos decir que estos están más dulcificados. Vean que tienen la parte central para que lo cojas y después tienen dos porciones, que serían las dos porciones donde aquí está emitiendo. Y entonces, esto podemos decir que es el esquema más dulcificado porque no te hace tanto hincapié precisamente en los rayos, que son rayos evidentemente de ataque, más que de creación, de destrucción del dios destructor. Entonces, este en concreto que tenemos aquí, pues si lo pudieran observar, pues son 4 partes, es una rejilla de 4 partes, incluso muchas veces en el centro, pues en estos artefactos pues ponen una bola, como si fuera la bola terrestre de la falsa tierra, evidentemente, pero encerrada dentro de ahí, dijéramos así, en artefactos en jade, lo cual es muy difícil de realizar, una bola interior que no salga, pero nos está diciendo claramente que de esa manera pues tienen el poder porque tienen sometidas las dos partes de toda esta paridad, porque todo el universo es una paridad, o 3 rayos y 3 rayos. Ese es el esquema más dulcificado, podemos decir, que sobre todo está en Tíbet. Pero los más expresivos pues son los más antiguos, precisamente. Aquí tienen al dios sumerio, del dios más antiguo, que viene de An y de Anunnaki, de Annu. Y entonces vean aquí precisamente que tiene pues los 3 rayos. Y en esta otra distribución lo ponemos aquí para que vean que en realidad está claramente que son 3 rayos, por si alguien cree que simplemente es un tridente pero que representa energía, que podemos decir energía de tipo eléctrico o de tipo etérico. Entonces, ahí, y además fíjense la postura, una postura de amenazadora, evidentemente. Es un dios que está imponiendo el control y la destrucción. Y aquí, en estos relieves más antiguos, precisamente, de ese mundo de la antigua Mesopotamia, Sumer, pues vean claramente cómo el dios Arconte, pues aquí tiene precisamente el Vajra, podemos decirlo, que son el tridente doble en ambas manos, mírenlo, y está en postura evidentemente de lucha aquí. Entonces esto para nosotros es muy expresivo porque en realidad están poniendo la pulsación central, que hemos dicho ya que son 2 polos y en cada polo, como en toda realidad, hay una triunidad, hay 3 partes. Pues aquí precisamente nos la está poniendo 3 partes y 3 partes, pero en vez de un centro hacia un centro creativo de creación, pues hacia afuera, hacia la destrucción, porque está empleando el poder del conocimiento del éter para el dominio y el control. Y mírenlo aquí de nuevo, exactamente, el dios Arconte podemos decir, pero también nosotros tenemos que hacer hincapié, pues esta es otra investigación paralela que estamos llevando, que estos son artefactos que estamos viendo aquí de Tíbet y están realizados en jade y son grandes, tienen 65 centímetros y fíjense que pudieran ser los mismos que está empuñando el antiguo dios sumerio, y esto es en la actualidad del Tíbet, que, dijéramos así, colecta y posee estos artefactos, que sí son muy antiguos, porque la pátina que tiene demuestra su antigüedad, nosotros que investigamos este tema. Pero vean exactamente la correlación tan perfecta, incluso que no se escapa nada al simbolismo, que pudiéramos estar aquí un rato decodificando. Simplemente vamos a ver que vean aquí las 3 huecos, que serían 3 esferoides, o las 3 fuerzas, y las 3 fuerzas, que estos son los 6 días de la creación, o los 6 pétalos de la flor de la vida. Es decir, este es el máximo conocimiento, pero empleado precisamente no para el bien. Y emplearlo para el bien simplemente consistiría en vivir tal como somos, sin tener que estar invadiendo lugares ni enfrentándonos a los semejantes. Pero entonces, todo esto lo ponemos aquí para que vean que tanto esta energía etérica de la antigua Tartaria, pues ya es nuestra opinión y nuestra hipótesis era conocida desde siempre, porque son los mismos dioses. Entonces terminamos aquí con esta reflexión, que nosotros creemos que un mismo conocimiento de control que está basado en el éter y está basado en la pulsación natural cósmica que produce la fuente original, que esto es lo verdadero, pero basados en eso, pues este conocimiento está presente desde el inicio de cada ciclo en nuestra dimensión, porque son ciclos.
ciclos de nueva ignorancia para el ser humano, decimos así, pero no para una clase, una élite. Nosotros decimos que este es un conocimiento tecnológico que invierte el sentido creativo original de la fuente creativa, es decir, lo pone al revés y no lo pone para el bien, lo pone para el mal, es nuestra opinión, investigación. Y nosotros decimos que entonces el ser humano, llegados precisamente a esta parte que nosotros calificamos como el final de un ciclo, pues aquí es donde se van cayendo muchos más velos y donde cuesta también al poder establecido mantener el control. Entonces nosotros decimos que el ser humano debe despertar y oponerse al control de este poder exterior, porque este poder exterior es ajeno a la propia naturaleza humana y es ajeno a la dignidad humana y debe proteger sobre todo su interior, porque el exterior es difícil modificable, es difícil de modificar, porque dijéramos así que estas entidades o este poder infradimensional exteriormente pues lleva ya miles de ciclos pues teniendo ventaja, pero lo que no posee es el interior del alma humana, y entonces el ser humano debe proteger su interior, porque el interior conecta con la fuente natural original. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.